Hola, en este apartado vamos a ver injuria celular irreversible y mecanismos de lesión. Particularmente vamos a ver las lesiones fundamentales en las organelas y los mecanismos de lesión celular. Los objetivos de este apartado van a ser caracterizar a la injuria celular irreversible, explicar las causas, morfología, bioquímica, función y evolución de este tipo de injuria, identificar las lesiones fundamentales de las organelas y señalar los mecanismos de lesión en la patología molecular. Comencemos repasando las fases de respuesta celular al estrés y estímulos lesivos. Habíamos visto que la célula normal se encontraba en equilibrio con el medio externo, que frente a una noxa que podía ser el estrés que llevaba a una adaptación o un estímulo lesivo que llevaba a la lesión celular podía ser de dos tipos según el estímulo lesivo. Si el estímulo era leve y temporal, se daba una lesión reversible. Si el estímulo es grave y progresivo, se da una lesión irreversible, que implica muerte celular. Las causas de lesión celular, tanto reversibles como irreversibles, van a ser restricción del oxígeno, agentes físicos, sustancias químicas y fármacos, agentes infecciosos, reacciones inmunológicas, alteraciones genéticas y desequilibrios nutricionales. La respuesta celular a los estímulos lesivos va a depender de la naturaleza, la duración y la gravedad de la lesión. Las consecuencias de la lesión celular dependen del tipo, el estado y la adaptabilidad de la célula afectada. En la lesión celular están implicados varios mecanismos bioquímicos que actúan sobre diversos componentes celulares esenciales y que vamos a ver a continuación. Dentro de los mecanismos de lesión celular, vamos a ver primero la lesión a la mitocondria, que es una de las organelas más sensibles a los estímulos lesivos y que va a generar una serie de cambios importantes dentro de la célula, entre ellos una reducción de la producción de ATP y un aumento de las especies reactivas del oxígeno. Además, el daño en la mitocondria se asocia tanto a la necrosis como a la apoptosis. Los estímulos que llevan a la necrosis van a ser, por ejemplo, el menor aporte de oxígeno, las toxinas y la radiación, y que van a causar, entre otras cosas, que haya una apertura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial, que va a hacer que se altere el potencial de membrana y provoca diferentes lesiones que van a terminar causando una menor generación de ATP y una mayor producción de especies reactivas del oxígeno. Por otro lado, los estímulos lesivos asociados a la apoptosis van a hacer una reducción, por ejemplo, de señales de supervivencia o daños al ADN y a algunas proteínas. Esto también va a afectar al poro de transición de permeabilidad mitocondrial y va a hacer que se pierda el potencial de membrana. Por lo tanto, van a aumentar las proteínas proapoptóticas y disminuir las proteínas antiapoptóticas. Esto debido a la salida de algunas proteínas dentro de la mitocondria, como el citocromo C, que van a llevar a la apoptosis. Hablando particularmente de la depresión de ATP, como dijimos, una vez que se afecta la mitocondria y se abre el poro de transición de permeabilidad mitocondrial, se altera el potencial de membrana, se disminuye la fosforilación oxidativa y se disminuye la producción de ATP. ¿Qué va a causar esta disminución de ATP? Por un lado, una disminución en el funcionamiento de la bomba de sodio, que va a causar a su vez una mayor entrada de calcio, de agua y de sodio, y una mayor salida de potasio. Esto va a provocar que ingrese agua, tanto en el retículo endoplasmático como en el citoplasma celular en general, y vamos a ver una pérdida de microvellosidades y bullas en la membrana externa de la célula.
Por otro lado, la disminución de ATP va a generar un aumento de la glucólisis anaeróbica, que va a determinar que haya una disminución del glucógeno y un aumento del ácido láctico. Este aumento del ácido láctico va a generar una disminución del pH dentro de la célula y esto va a generar condensación de la cromatina y también la disminución de la actividad de algunas proteínas. Por otro lado, también va a haber desprendimiento de los ribosomas y esto va a generar una disminución de la síntesis de proteínas. Con respecto al aumento de la producción de especies reactivas del oxígeno, que pueden ser causadas, por ejemplo, por la radiación, por las toxinas, por la reperfusión. Acá tenemos lo que sucede dentro de la mitocondria. Va a haber generación de superóxido, de peróxido de hidrógeno y del radical hidroxilo. Esto, cuando sale dentro de la mitocondria, va a haber, por ejemplo, algunos mecanismos que tiene la célula para eliminar estos radicales libres, como por ejemplo la conversión del peróxido de hidrógeno por la SOD o la descomposición a agua del peróxido de hidrógeno por la glutatión peroxidasa o la catalasa. Pero cuando hay un estímulo lesivo, en general, estos mecanismos de eliminación de radicales libres no alcanzan a compensar la generación de las especies reactivas del oxígeno. Y esto va a generar efectos patológicos como la peroxidación lipídica, es decir, lesión en las membranas de las células, modificaciones de las proteínas como rotura o mal plegamiento de las proteínas y por lo tanto van a ser proteínas que no funcionen correctamente, y también daños en el ADN como algunas mutaciones o rupturas o condensación del ADN. Otro mecanismo de lesión celular lo constituye la entrada de calcio dentro de la célula. Ya saben que la célula dentro de su citoplasma en realidad tiene una muy baja concentración de calcio, que en general está dentro de la mitocondria y del retículo endoplasmático. En cambio, hay una alta concentración de calcio fuera de la célula. Cuando hay algún estímulo lesivo, el calcio puede ingresar dentro de la célula y va a intentar primero ser atrapado por la mitocondria y el retículo endoplasmático. Pero si dentro de la mitocondria empieza a aumentar mucho la concentración de calcio, va a abrirse el poro de transición de la permeabilidad mitocondrial y va a generar una depresión del ATP. A su vez, en definitiva, si sigue entrando el calcio, va a terminar aumentando dentro del citoplasma y esto va a provocar la activación de distintas enzimas dentro del citoplasma celular. Por un lado se van a activar las fosfolipasas que van a degradar los fosfolípidos y estos van a disminuir en todas las membranas de la célula, generando una lesión en las membranas. También va a aumentar la actividad de las proteasas y va a llevar a la ruptura de proteínas de membrana y también de proteínas del citoesqueleto, lo cual también va a alterar la estructura de las membranas y las va a lesionar. También se van a activar las endonucleasas, que van a llegar a lesionar componentes nucleares. Y también se va a activar más las ATPasas y va a generar un aumento de la depresión del ATP dentro de la célula. Particularmente, ¿qué pasa cuando hay lesión de las membranas de la célula? Por un lado, las más importantes serían la lesión a la membrana plasmática y la lesión a las membranas lisosómicas, ya que cuando se daña la membrana plasmática va a haber pérdida de los componentes celulares y la célula deja de estar aislada de su medio. Y si se dañan la membrana lisosómica, va a haber digestión enzimática de los componentes dentro de la célula. Entonces vemos, por ejemplo, cuando hay una disminución del aporte de oxígeno que daña la mitocondria, primero va a haber una disminución del reciclado o la síntesis de los fosfolípidos. Esto
va a estar sumado a una peroxidación de los lípidos causada por las especies reactivas del oxígeno y en definitiva también por un aumento de la degradación de los fosfolípidos, que va a llevar a que se pierdan fosfolípidos en todas las membranas. Por otro lado, el aumento de calcio citosólico, que va a activar fosfolipasas y activar proteasas, va a sumar a la degradación de fosfolípidos y a la lesión del citoesqueleto, y también va a hacer que se generen productos de degradación de los lípidos. Todo esto va a contribuir a la lesión de las membranas celulares, particularmente de la lesión de la membrana plasmática de la célula. El último mecanismo que vamos a ver es el mal plegamiento de las proteínas y lesiones en el ADN, que en general están más asociados a la apoptosis, que vimos que podían ser productos, por ejemplo, del aumento de las especies reactivas del oxígeno y que va a provocar la activación de proteínas proapoptósicas sobre todo y llevar a la apoptosis de la célula.